Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Como siempre, un placer saludarlos y contarles que tenemos un tema muy interesante y de actualidad. Es por eso que estamos con la doctora Francia Rocha. Ella es de Venezuela, Colombia, y actualmente está haciendo una capacitación en Francia. Miren la coincidencia. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Paz, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, doctora. Hoy vamos a conversar de un tema que siempre para las mamás nos juega mucha incertidumbre, el uso de pantallas en niños. Ahora, primero sería importante definir cuál es el grupo etario que le llamamos niño y por otra parte contarnos qué tan relevante es esto de que pongamos atención cuando nuestros menores están frente a una pantalla. Sí, bueno, para empezar, saludos a todos. Y efectivamente, eso es un tema que a las mamás les preocupa mucho, y sobre todo en esta época que estamos en tiempos de pandemia y la vida se lleva un poco online. Pero para hablar de niños, en realidad nosotros los pediatras vemos hasta los 16, 17 años, aunque eso en realidad depende mucho del país, pero básicamente es todo adolescente hacia abajo, ¿no? Entonces, ese sería como el grupo de niños. ¿Y por qué la importancia? Porque definitivamente el uso de pantallas ha cambiado un poco nuestra manera, digamos, de vivir, del día a día, la vida cotidiana, y no siempre tiene, digamos, efectos muy positivos y hay que usarlos con mucha atención. Gracias, doctora. Usted está realizando una capacitación precisamente en esta área en Francia. Sería importante que quienes nos escuchan entiendan por qué le gusta tanto estudiar y también haber sido docente en Colombia del tema del neurodesarrollo. Efectivamente, ¿es así? ¿Afecta el uso de pantallas en neurodesarrollo? Efectivamente, Paz. Bueno, yo estoy acá en Francia haciendo una formación en neuropsicopatología del niño y efectivamente, digamos, dentro de todo el plan de estudio, se evalúa la evaluación de y vigilancia del neurodesarrollo infantil. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque definitivamente el uso de pantallas genera ciertos cambios en el comportamiento y en el patrón de conducta del niño que puede tener repercusión en la vida adulta y con efectos que pudieran decirse un poco nocivos, ¿no? Entonces, en el neurodesarrollo infantil, recordemos que es un cerebro que está en construcción, ¿no? Es un cerebro que está en formación. Entonces, a veces confundimos el bombardeo de información con mejor neurodesarrollo, lo cual no es del todo cierto. De manera que hemos tenido la tendencia actual de pensar que los niños, por encontrar rápido el botoncito de YouTube, por ejemplo, es un niño que se considera inteligente, cuando eso en realidad, cuando vamos a ver ciencia adentro, por decirlo así, en realidad está creando un patrón de inmediatez, de rapidez, que no le permite al niño fijar la atención sobre una tarea indicada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el uso de pantallas puede afectar eso que se conoce como el locus interno, que es lo que nos permite el control interno y la concentración sobre determinada tarea. Gracias, doctora. Se fijan que es interesante siempre aprender los por qué, no solo que escuchemos, no, es malo usarlos, no, para que entendamos qué ocurre. Doctora, y bueno, hay que ser realistas, estamos viviendo una realidad muy especial y eso nos lleva de repente a tener que hacer uso de ellas. ¿Cuánto sería lo máximo que podríamos decir que esté el menor con la pantalla? Porque a veces de verdad tenemos que cocinar, tenemos que trabajar y de verdad no podemos prestarle la atención que el niño requiere y tenemos que ser realistas. Entonces, ¿cuál es la indicación? Eso por una parte en tiempo y lo otro, ¿es igual usar un ordenador, una tablet o un televisor? Buena pregunta, Paz. Voy a empezar por la segunda para poder llegar a lo que me preguntaste primero. Se conoce como pantallas a todo lo que permite al niño tener un contacto visual que no es humano, que no provoca interacción real. En ese orden de ideas, pantallas son celulares, televisor, tablet, computador, inclusive reloj, ¿cómo se llaman? Estos que son de última generación. ¿Smartphone? ¿Smartphone? Exactamente. Todo eso se considera dentro del grupo de las pantallas. Ahora, si nos ceñimos a esa consideración, venimos usando pantallas desde que se creó la televisión.
Solo que ahora, debido, como tú bien has dicho, estamos un poco más conectados, una vida un poco más online, los utilizamos en mayor frecuencia. ¿Qué tiempo debe usar un niño? Es que en realidad un niño no debe usar pantallas. Hay una regla que fue ideada por Serge Cicerón, que es un psiquiatra francés infantil, quizás muchos las hemos visto, y la regla de Cicerón dice claramente que los niños no deben de usar nada de pantallas antes de los 3 años, nada de internet antes de los 6, nada de videoconsolas antes de los 12, antes de los 9, y nada de videoconsolas y redes sociales antes de los 12. Esto para decir que en teoría, nadie debe de usar eh, pantallas antes de los 12 años, o sea que no habría por qué jugar al tiempo. Pero siendo flexibles y ajustándonos a las condiciones actuales, podríamos decir que no deben de existir periodos de más de 30 minutos por jornada, como a grosso modo. Es decir, no debe haber un uso de pantalla que bloquee la interacción del niño con sus adultos, porque en realidad la interacción con el adulto o con otros niños de su edad es lo que va a hacer que el niño tenga mejores estructuras neurocerebrales y de neurodesarrollo, ¿no? Gracias, doctora. ¿Se fijan? Interesante saber más o menos los periodos de edad en los cuales nosotros tenemos que tener esta presencia, tanto como formadores, porque también los padres somos formadores. Así Doctora, es. y de acuerdo a eso, yo estoy en plena búsqueda aquí en España en temas de colegio de mi hija. Ella tiene 3 años. ¿Y por qué lo nombro? Porque me llama la atención que muchos de los establecimientos tienen pantallas para que los niños interaccionen como parte de la formación. Por tanto, me llama la atención ahora que escucho que se dice más o menos las etapas de edad. ¿Por qué sería interesante esto de la incorporación o no incorporación en la parte de docencia, el uso de las pantallas? Bueno, si nos ceñimos a la academia, no debiera de haber interacción de pantallas, ¿no? Eso es importante decirlo. Vamos a dar el voto de confianza de que estamos en pandemia y hay que ajustar. Pero, ¿qué pasa, Paz, con el uso de la pantalla? Nosotros mismos, si vemos un video en internet que dure más de 7 minutos, ya no lo queremos ver. Porque el uso de pantallas genera algo que se conoce como el zapping o zapear, que es el efecto de pasar rápido. Entonces tú no fijas tu atención sobre una tarea común. Entonces, ¿cómo aprende el niño? Fijando la atención en una tarea común. Entonces, cuando yo tengo un niño que desde los 3 años está acostumbrado a hacer rápidamente todo lo que necesita hacer o hacer varias cosas a la vez, porque la pantalla te permite tener varias ventanas abiertas, el cerebro aprende a que puede hacer, eso se llama función multitarea. Entonces eso crea como una dispersión en la construcción del conocimiento. De manera que decirte que es bueno o no desde el punto de vista de neurodesarrollo, la verdad queda muy inquieto porque por eso es que tenemos ahora tantos adolescentes, digamos, que se frustran rápido, tienen mala tolerancia al fracaso, no se quedan en ningún trabajo, ninguno les gusta, no le tienen miedo al futuro, hay falta de empatía, porque sencillamente no está acostumbrado a fijar, a concentrar una acción concreta. Entonces, ya eso para nosotros los pediatras no es bueno. Gracias, doctora. Es muy interesante que prestemos atención. Doctora, y como para ir cerrando, sería interesante que en casa tengamos alguna especie de norma o qué nos aconseja, además de explicarles a los padres de que sabemos que hay que ser algo flexible, pero también tenemos que tener límites, porque cuando uno tiene un niño, sabe que tenemos que tener tiempo para dedicarle y tenemos que organizarnos de tal manera de poder cumplir todas nuestras tareas. ¿Qué Sí, sí, opinas? sí. Sí, claro que sí. Como te decía anteriormente, se pueden programar tiempos, se pueden negociar tiempos de utilización de pantallas. Inclusive aquí en Francia hay como una estrategia, por ejemplo, para darle celulares a los adolescentes, que es como firmar un contrato. Y el contrato, por ejemplo, que yo los he visto, dice no usar, por ejemplo, durante las comidas familiares, no usar en paseos familiares. Entonces, se me ocurre que podríamos tener como 5 tips
para la utilización de las pantallas en casa. La primera es esa, respetar los espacios de compartimiento familiar, reuniones, cumpleaños, comidas. La segunda, incentivar o motivar en la casa los juegos de mesa, es decir, cartas, dominó, armar rompecabezas. Lo tercero, tener desactivadas todos los motores de búsqueda que podrían poner en peligro al niño. Recordemos que estamos en la era de la inseguridad cibernética y los niños con el confinamiento nos hemos dado cuenta que han sido el blanco de todas las redes de mafias de niños porque no saben y son vulnerables a estos ataques. Número 4, te diría que las pantallas, los adultos somos el primer ejemplo, por lo tanto evitar usar las pantallas en nuestros momentos de compartir con el niño. Y número 5, la utilización de pantallas o televisores en la casa deben de tener un área como específica, es decir, como un cuarto de televisor o una zona donde sea para eso, y que las demás zonas sean habilitadas para jugar y compartir, que no hayan espacios donde todo el tiempo vean pantalla. Sería como más o menos unos tips para poner en práctica, teniendo en cuenta la época que estamos. Gracias, doctora. Muy interesante, así que bueno, de acuerdo a todos los consejos y toda la información que nos entregó la doctora, es importante que veamos cómo los flexibilizamos y incorporamos en nuestra vida diaria. Doctora, ¿dónde la encontramos? ¿En qué redes sociales está presente? Muchas gracias. Para todas estas informaciones me pueden encontrar en Instagram, @creciendoconfran. Y por allí siempre andamos publicando información sobre neurodesarrollo, todo lo que es la parte de neurocognición, crianza con apego, educación positiva, que son los, digamos, como mi línea de trabajo. Gracias, doctora. Es muy interesante el trabajo que ella está realizando y por eso su formación. Darle las gracias por el tiempo, la oportunidad de entregarnos esta importante información hoy. Así que esperamos contar con usted en otro video, porque claro, la verdad es que esto del neurodesarrollo da muchos temas, así que muchas gracias. A ti por la invitación. Saludos a todos. Bueno amigos, me despido. No olviden visitar mi página web www.pazversano.com, mi Instagram @paz.de.reyes y por supuesto suscribirse a mi canal de YouTube. Nos estamos viendo pronto con otro interesante video. Que tengan un hermoso día y semana. Adiós.